Bueno, en el video anterior estábamos hablando sobre el triángulo comercial entre Argentina, Inglaterra y los Estados Unidos y describimos sus puntos principales. Lo que tenemos que retomar es que se trataba de un triángulo desequilibrado en el sentido de que Argentina tenía una balanza comercial superavitaria con Inglaterra, los Estados Unidos tenían una balanza comercial superavitaria con la Argentina, es decir, que los estadounidenses nos vendían mucho más de lo que nosotros le comprábamos, y también tenían una balanza comercial superavitaria con los ingleses. Esto va a llevar a una situación crítica y a una tensión que va a estallar claramente después de la Primera Guerra Mundial y se va a consolidar aún más después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, describimos lo que era el triángulo comercial. Hay otros triángulos que se describen en el capítulo, como el triángulo naviero. En este caso, lo que tenemos es cómo se realizaba el transporte entre Argentina e Inglaterra y cómo se daba el transporte entre Argentina y los Estados Unidos. De los intercambios comerciales citados, y dada la necesidad argentina de vender en Inglaterra, se daba la situación que los empresarios ingleses estaban favorecidos para vender productos hacia la Argentina, para exportar hacia la Argentina. ¿Por qué? Porque los productos argentinos, por ejemplo los cereales, llevaban su carga y después quedaban vacíos, y eso le daba la posibilidad a los empresarios ingleses de embarcar sus productos y pagar un flete inferior, ¿sí? Porque si no, los barcos volvían vacíos, y antes que eso prefieren volver con carga. Eso favorecía especialmente al carbón inglés, que es un producto voluminoso y relativamente económico. Era más barato traer el carbón desde Gales, desde el Reino Unido, que traerlo desde el sur de la Patagonia por lo costoso que era el transporte ferroviario. Y ahí, digamos, evidentemente los fabricantes ingleses tienen una ventaja: la baratura del flete. Además, el flete, el transporte entre Argentina e Inglaterra se hacía a través de firmas inglesas que obtenían grandes beneficios y equilibraban de ese modo, en parte, la balanza comercial que, como ya les había dicho, era favorable a la Argentina y desfavorable para los ingleses. ¿Qué pasaba en el triángulo naviero con respecto a los Estados Unidos? En relación a los Estados Unidos, sucedía lo contrario. Los estadounidenses tenían que soportar como un costo adicional el traslado, el flete de Estados Unidos hacia la Argentina, porque prácticamente hay muy pocas exportaciones que van desde nuestro país a ese destino. Como yo les dije, muchas producciones argentinas, por ejemplo el sector ganadero, van a ser competitivas con producciones de los Estados Unidos. Por eso es un intercambio bastante unilateral, y los estadounidenses tienen que superar el obstáculo que implica un costo de viaje superior. Vamos a ver el tercer triángulo que se menciona en el texto, que es el triángulo de las transacciones de capital. Ya vieron ustedes en los capítulos anteriores que el Reino Unido, Inglaterra, era el principal inversor en la Argentina por mucho, y el símbolo de estas inversiones son los ferrocarriles. Pero no son las únicas, hay inversiones en bancos, en compañías de tierra, en locales comerciales. Hay muchos sectores en los cuales invierten capitales ingleses, que son los que predominan. Estas inversiones inglesas fueron muy importantes hasta comenzar el siglo XX. Y a partir de ahí, prácticamente en el momento en que se va deteniendo la expansión ferroviaria, la inversión inglesa se debilita, y luego de la guerra comienzan con fuerza inversiones provenientes de los Estados Unidos. Es decir, empresas estadounidenses invierten en la Argentina. Ustedes vieron en videos anteriores y leyeron el capítulo 2
de Gertrude Affiliates que una inversión era, por ejemplo, en el sector industrial, ¿sí? Empresas estadounidenses que se instalan en la Argentina para fabricar productos que se consumen en la Argentina. Y eso se consolida en los años 20. También se consolida esta tendencia de empresas estadounidenses de comprar compañías de servicios públicos en la Argentina. No pudieron comprar mucho, pues justamente el lobby de los ingleses les impidió, pero ya estaban capacitados tecnológicamente y tenían el predominio financiero suficiente como para hacerlo. Acá tenemos entonces la situación que se plantea. Pero seamos claros. ¿Quiénes están predominando en las nuevas inversiones en la década del 20, de 1920? Los estadounidenses. Ahora, ¿quiénes van a seguir siendo los principales inversores en la Argentina? Los ingleses. Lo que pasa es que ya no se trata de nuevas inversiones, sino de todas las anteriores. Y estas inversiones anteriores, por ejemplo, la de los ferrocarriles, lo que le va a provocar es cada año la llegada de remesas provenientes de la Argentina en forma de ganancia. Justamente esa es una de las características de la relación financiera entre Inglaterra y Argentina en el siglo XX. Es mucho más lo que vuelve a Inglaterra en términos de intereses de préstamos, amortización de préstamos que se han otorgado, ganancias de las compañías instaladas en la Argentina, que lo que viene como nueva inversión. En cambio, desde los Estados Unidos se producen nuevas inversiones que de ninguna manera podemos compararlas cuantitativamente con todas las que habían hecho los ingleses. Pero si eso se repite en el tiempo, iba a suceder, como sucedió finalmente, que el principal inversor en la Argentina sea el capital estadounidense. Pero es una tendencia que recién está despertando en la década del 20. Entonces describimos ahí los tres triángulos como se describen en el texto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la relación, un poquito no, bastante, la relación entre Argentina e Inglaterra. Muchos aspectos ustedes ya los conocen, ¿sí? Están repetidos en el texto, pero ya los conocen. Hablamos sobre los vínculos comerciales y vamos a hablar un poco sobre los ferrocarriles. Los ferrocarriles, que como les dije son la principal inversión que tienen los ingleses acá en la Argentina, se encuentran instalados. ¿Se acuerdan ustedes que el gobierno argentino les había prometido la garantía ferroviaria, lo cual le aseguraba ganancias? Vimos la relación fundamental que hay entre los terratenientes argentinos y los ferrocarriles ingleses. Y ahí en el texto se menciona un conflicto del cual yo hablé, pero que no viene mal volver a hablar, que tiene que ver con el tema de qué conflicto puede haber entre los terratenientes y los ferrocarriles ingleses. Un conflicto puede ser la cuestión de las tarifas ferroviarias. Si las tarifas ferroviarias son elevadas, evidentemente los terratenientes argentinos son perjudicados porque son usuarios del ferrocarril. Ellos van a tratar de arreglar esta situación, quiero decir, los ferrocarriles ingleses van a tratar de arreglar esta situación dándole a los ganaderos argentinos, especialmente aquellos que pertenecen al sector de los invernadores, una tarifa especial. El sector ganadero se ve favorecido con el objetivo de acallar las protestas. Otro conflicto tiene que ver con que las empresas de ferrocarriles de Inglaterra no pagan ganancias en la Argentina, sino que tributan en Inglaterra, lo cual hace que justamente las tarifas sean más elevadas, porque si pagaran el impuesto a las ganancias acá en la Argentina, eso podría dar lugar a una negociación y una disminución del costo de las tarifas. Como no sucede así y se paga en Inglaterra, el conflicto subsiste. Y el conflicto principal que hay es el valor del peso. El valor del peso es un conflicto principal. Ustedes saben, los terratenientes que quieren un peso que cada vez valga menos, ¿sí? Quieren que el oro sea caro y el peso sea barato. Eso ya lo hablamos.
En cambio, las empresas de ferrocarriles ingleses recaudan las tarifas en pesos y tienen que enviar sus ganancias en libras, o sea, en oro. Así que ellos quieren un oro barato y un peso fuerte. Y ese es un punto de fricción muy importante en el cual siempre el Estado tiene que mediar, ¿sí? Tiene que mediar porque el Estado es el que garantiza toda la lógica del sistema y explicarle a los terratenientes argentinos que deben moderar su interés en favor de que el peso valga poco para poder lograr las inversiones en ferrocarriles que son fundamentales para la propia rentabilidad de los terratenientes. El Estado tiene que defender a los terratenientes de su propia voracidad en beneficio de los terratenientes. Si se persiguiera el beneficio individual de cada terrateniente, el peso no valdría nada. Pero en cambio, como el Estado puede articular este interés, se logra conciliar la tensión entre aquellos que postulan la devaluación o depreciación permanente del peso y aquellos que quieren que el peso mantenga su valor para poder remesar las ganancias a su país de origen. Entonces, tenemos esta situación especial de los ferrocarriles que están instalados en la Argentina, que como yo les dije compran preferentemente en Inglaterra, lo cual es un problema y también es una situación que genera conflicto. ¿Por qué? Porque los costos que luego son trasladados a las tarifas son más elevados porque compran productos caros en Inglaterra cuando podrían comprarlos en Alemania, en Bélgica o en los Estados Unidos. Por otro lado, el servicio es peor porque están comprando material que tecnológicamente se está retrasando. Entonces, ahí tenemos justamente otra discusión que se puede olvidar. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay un interés muy especial, muy importante, en lograr que los ingleses compren carne argentina. Porque quienes controlan al gobierno son los ganaderos y dentro de los ganaderos el grupo de los invernadores. Esos invernadores que tienen una relación especial con los frigoríficos, tema que ya hemos hablado en otros videos, esos invernadores son los que controlan al gobierno y van a impulsar y favorecer la relación especial con Inglaterra. ¿Por qué? Porque el principal mercado de la carne argentina es Inglaterra. Y dentro de ese mercado, toda la carne enfriada, olvidemos el 1%, ¿sí? El 100% de la carne enfriada que venden los terratenientes argentinos, los invernadores dentro de ese grupo de los terratenientes, venden en Inglaterra. Por lo tanto, para ellos es fundamental conservar el vínculo con los ingleses. Tenemos esta relación que funciona de esa manera, ¿sí? Lo último que faltaría para completar el panorama es la cantidad de préstamos que provienen de Inglaterra, del sector privado inglés, y que son consumidos por el gobierno argentino. Una política que se repite a pesar de sinsabores como el que experimentaron los acreedores externos cuando en 1890 el Estado argentino y las provincias no pudieron devolver sus acreencias. En el próximo video vamos a hablar un poco sobre la relación entre Argentina y los Estados Unidos y las tensiones que esto genera.